part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Le damos la bienvenida a este investigador, científico, terapeuta francés, viene de Francia, y realmente es un gusto para nosotros como uruguayos recibirlo, a Christian Fresh, que es el creador de una técnica, podemos decir, o de una terapia que ha revolucionado últimamente, que se llama decodificación biológica. Bienvenido. Muchas gracias a vos. ¿Qué significa decodificación biológica? Es una nueva forma de encontrar, de correr las enfermedades. Hay la posibilidad de encontrar de forma energética, la medicina china, por ejemplo. Se puede encontrar de forma química, como la alopata. Se puede encontrar las enfermedades de forma transgeneracional, como otra forma de terapia, o de forma inconsciente, como lo hace la psicoanálisis, con esta historia de un poco de la conversión. Y nosotros, la base es la biología. Quiero decir, si alguien tiene problemas de piel, ¿a qué sirve la piel? Si alguien tiene problemas de oído, como sordo, no escuche, ¿a qué sirve el oído? ¿A qué sirve la enfermedad? El cambio es, adentro de la pregunta, ¿cuál es la utilidad de cada enfermedad? Por ejemplo, yo encontré una mujer que tenía una cistitis. ¿Y a qué sirve la vejiga? Entonces, su historia secreta, escondida, entonces biológica, fue que su mamá tenía la llave de su casa. Y hay veces ella fue con su esposo, comiendo, hablando con su esposo, y viene la mamá, porque ella tiene la llave durante vacaciones para cuidar la casa. Entonces la hija dice, ¿por qué estás aquí, mamá? ¿Por qué no me llama con teléfono? La mamá dice, tengo la llave. Sí, pero es mi casa. Entonces, el animal, ¿qué hace el animal? Cuando hay un territorio, él va a marcar con sus orinas alrededor. Y la hija no puede hablar a su mamá, no puede decir por qué es su mamá. Ella no quería dar como una pena, tristeza a ella. Entonces se guarda su emoción, pero su cuerpo es un lenguaje. Y su cuerpo lo manifiesta, correcto, sí. Y después se sana con eso. Entonces es buscar la utilidad, el sentido de cada enfermedad que la gente tiene. La enfermedad tiene un sentido. Cada enfermedad tiene un sentido, pero realmente la raíz de esa enfermedad es una emoción, como podríamos decir, atrapada en nosotros mismos. Es una emoción, porque cuando vivimos algo, cuando estamos en la calle, que alguien roba tu carro, cuando estás a tu trabajo, que el jefe te grita encima o que se murió tu animal o no sé qué. Entonces estamos en la tierra para vivir de forma encarnada, estamos viviendo un momento encarnado. Y en este momento, cada momento, tratamos de satisfacer cada necesidad biológica, emocional, psicológica. Y sucede algo dramático. Un trauma, ¿no? Tal vez. Un trauma. Y esta necesidad no la puedo satisfacer. Entonces viene una emoción. Y la emoción es siempre en el cuerpo. En un órgano preciso. Depende de la función de este órgano. Si es separación, es la piel, porque es la piel que permite el contacto. Si es la agresión para escuchar, es el oído. Y si es la falta de comida, es el hígado. Impotencia es el músculo, etcétera, etcétera. Cada parte del cuerpo tiene su necesidad, y si no lo puedo satisfacer, viene una emoción y después la emoción, enfermedad. Se manifiesta a través de una enfermedad. Sí, la emoción oculta, ¿no? Eso. Está oculta en un órgano. Correcto, exactamente eso. Bien, ¿tiene que ver esto también con lo que es la herencia familiar? Si algo que le pasó a mi familia, ¿no puedo repetirse también? El origen de la enfermedad puede ser adentro de tu propia vida. Por ejemplo,
tú naciste y tu mamá se va al trabajo. Tú necesitas tocar, chupar la teta de tu mamá, pero él se fue. Entonces está como... Abandonada, me siento Sí, abandonada. eso. ¿verdad? Entonces puede venir eczema, falta de contacto. Un niño que yo conozco tiene fiebre, mucho calor, porque a él falta el calor de su mamá que se fue a París, luego, durante una semana. Cuando la mamá regresa, la fiebre, la calor desaparece, se cura. Entonces, hay veces, el origen viene en tu vida, hay veces en el transgeneracional. Encontramos una historia de un abuelo, de una mamá, de alguien que tenía un shock, un trauma, y que va a transmitir eso como solución de adaptación a un nieto o a alguien. Es una transmisión genética. Hay una historia que me contaron, una abuela se suicida y la nieta sufre de ahogos en la garganta. Se suicida. ¿Y cómo se suicida la abuela? Porque se ahorca, ¿verdad? Ahí está. Entonces ella manifiesta tal vez lo transgeneracional, ¿verdad? Claro, tenemos la vida para algunas personas antes empieza al momento del nacimiento. Después para otra persona la vida empieza a la concepción. Ahora sabemos que nuestra vida, el programa de vida de adaptación empieza antes de la concepción. Y así estamos en relación con esta teoría escondida, pero es un plus. Por ejemplo, si una chica de 15 años, 18 años, está embarazada, va a partir, ¿se dice? Sí, Parir. Va a dar la luz. Entonces, que está en vínculo con todas mamás, mujeres de su árbol, para la sabiduría, para saber cómo hacerlo. Pero yo me acuerdo de una mujer estéril, ¿se dice? Estéril, no puede tener hijos, pero lo olvidé, ella no lo sabía. Su abuela se murió cuando ella da la luz, Entonces, en su inconsciente biológico, psicológico, pero hablamos de biológico, en su inconsciente, si yo doy la luz, voy a morir. Claro. Entonces, la solución, ser estéril para ser viva. Y después, esta toma de conciencia, viene el embarazo. Ahora, cuando uno toma conciencia de esa emoción que quedó allí, que fue transmitida transgeneracionalmente, tal vez, ¿puede curarse la enfermedad? Se puede curar de diferentes formas. La primera es una toma de conciencia emocional en el cuerpo. Si esa toma de conciencia es solamente mental, cerebral, no sirve a nada, es para la basura, no sirve. Si es en el cerebro. Pero la toma de conciencia de esta mujer, para hablar de ella, ¡wow! Fui como espectacular. Viene calor, viene como frío de espalda, sensación. Claro. La toma de conciencia está adentro de la célula, porque la enfermedad está también dentro de la célula. Pero muchas veces no es suficiente. Entonces vamos a la segunda profundidad de la terapia, de la sanación, es de encontrar la emoción primaria en la célula y de sacar todo, sacar, de llorar, gritar. A veces no es suficiente. Vamos a la tercera profundidad de la terapia, que es el aporte de recursos. Por ejemplo, un hombre está mal, encuentra el bioshock, cuando es bebé, que su mamá se murió, su divorció, no sé qué. Entonces, ella saca la emoción, pero no es suficiente, falta una mamá. Entonces, es un aporte de recursos, de la mirada de la mamá, de la relación que él necesitaba. Si no es suficiente, vamos más profundo, a la cuarta profundidad de la sanación, que es cambiar la creencia. Por ejemplo, mis papás divorciaron, mi creencia es que soy culpable de eso. Es por eso que soy enfermo. O yo perdí mi trabajo porque yo soy tonto, o porque soy en peligro. Entonces, cambiar la creencia es cambiar el pre-conflicto, cambiar así la emoción y la sanación. Si no funciona, vamos a la última profundidad de la terapia, que es cambiar la memoria, la historia. Porque la memoria es como la vida, la memoria es el movimiento. Entonces, hay otros protocolos para cambiar eso, como constelación familiar y otras cosas. Sí, exacto. Se conjugan varias terapias también, ¿no? O varias técnicas, por ejemplo. Sí, cuando me vine la idea de la creación de la biodescodificación en 93, 94,
Mi idea fue de sumir diferentes approches. El de Dr. Hammer, que es el diagnóstico, una comprensión de los códigos biológicos. La segunda fue el aporte de Milton Erickson, que es un maestro de Arizona, y que entendí la estructura del cambio. Él entendí que todo cambio es un cambio de estructura, es un nuevo aprendizaje. Él presentó una nueva forma de hipnosis, de terapia como breve, como metáfora. Y después yo sumo las ideas de Marc Frechet, que habló de transgeneracional, proyectos, sentidos, ciclos biológicos. Y entonces con todo eso nací la biodescodificación. Muy interesante. ¿Y qué pasa actualmente en el mundo? ¿Se acepta este tipo de técnicas o de terapias? Cada persona es libre. Una persona acepta, la otra persona rechaza. Depende de su estructura, de su creencia, de su apertura, de su necesidad. Esperamos en países libres de pensar. Así que entonces está bien que gente le gusta, otra persona no. Hay gente que gusta más los Beatles que los Rolling Stones, ¿no? En 1993 recién comenzaba esta investigación. Ahora que estamos en el 2017, próximos al 2018, ¿cómo está el tema de la decodificación biológica? Va muy bien, va muy bien. ¿Sí? Yo cuando empezó el primer taller, en 94, fui 3 días, fui solo. Y ahora son 3 años. Imagínate, tengo 12 profesores, vamos en 11, 12 países para difundir. Y me viene siempre como nuevas ideas para cambiar el programa de las enfermedades. Entonces soy más un buscador, soy director de la Escuela Internacional, pero me interesa nuevas ideas para ayudar a la gente, la estructura de la experiencia subjetiva, porque el tema es que el mundo objetivo no existe, el mundo afuera no existe, solamente el mundo adentro subjetivo. ¿Cómo podemos entender eso, cambiar esta estructura para sanar lo que sucede en el cuerpo? Pero va bien. Aquí en Uruguay todavía falta una escuela, precisamente por lo que estamos interesados en este tema, hemos tenido que viajar a otros lugares. ¿Hay una posibilidad? ¿Qué se necesita para poder tener una escuela aquí? Sabes que mi escuela enseña en Buenos Aires, que es cerquita de Montevideo, de Uruguay, a gente del sur de Argentina, que está más lejos, voy a decir, que Montevideo. Ahora yo tengo más profesores en la escuela, entonces sí hay realmente gente que está interesada. Hay Rosana, que es representante de la biodescodificación aquí en Uruguay, en Montevideo, que organiza este encuentro, esta charla hoy, y que puede recorrer toda la gente que tiene este deseo. Y si realmente hay muchas personas, vamos a manejarlo. Venir aquí a Uruguay entonces. Sí, con mucho placer. Y mientras tanto, bueno, acercarnos a Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona la escuela allá en Buenos Aires? ¿Son cursos que son varios meses, años? ¿Cómo se estructuran los estudios allí? Entonces, los talleres de Buenos Aires y todo el mundo son igual. Son primero abiertos a toda la gente. Hay médicos, enfermeros, enfermeras. Hay gente que no conoce nada, que es la secretaria, no sé qué. Porque no se necesita de conocer, no se necesita de conocer la medicina, la psicología para ser enfermo. Claro. Si yo soy enfermo, yo quiero sanarme. Entonces no necesito ir a la escuela para entender qué sucede en el cuerpo. Entonces es abierto para todo el mundo en un lenguaje más sencillo, pero técnico también para esta responsabilidad de conocer las enfermedades, el sentido. Entonces es abierto para todo el mundo. Y hay muchos ejercicios prácticos. No es una formación mental, intelectual, es una formación práctica. La persona está enfrente de vos con diabetes, con eczema, con psoriasis, con cistitis, no sé qué, con un cáncer. No quiere entender, no quiere pensar, quiere sanarse, ya, de forma concreta, práctica. Entonces, los talleres, hay una parte teoría y una parte práctica para integrar la teoría y la utilizar con el paciente para
como una guía para crecer en su conciencia, en su persona. Entonces, primer año son todas sus bases de las enfermedades, trabajo con las emociones, los 4 pisos de la biología, 2 fases de enfermedades, microbios y muchas cosas para entender las bases de todas las enfermedades. Segundo año es estudio de cada aparato, un día cardiología, un día dermatología, etc., para entender todas las enfermedades. El tercer año es para trabajar más la estructura más profunda, trabajo de creencia transgeneracional, proyecto sentido, tratamiento de comportamiento, y después viene una validación con la gente que sigue un trabajo personal, de terapia, de supervisión para ser totalmente ético. Bueno, muchísimas gracias por esta nota, muchas gracias por venir aquí a Uruguay. Hay mucha gente interesada en el tema, así a nuestro programa han llamado varios oyentes para preguntarnos y televidentes, así que espero que esta tarde tenga mucho público. Sí. Bueno, bienvenido de nuevo a Uruguay. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy amable.